A ver, estamos grabando ahí, sí. Bien, entonces la clase anterior, déjenme ver con ustedes, nos quedamos prácticamente ahí. ¿Sí? Entonces, habíamos visto el ciclo de Carnot, ¿sí? Y decíamos que el ciclo de Carnot es un ciclo reversible ideal, ¿sí? El ciclo de Carnot es básicamente, simboliza los límites teóricos de una máquina térmica ideal. Entonces, este era el ciclo de Carnot, ¿sí? Estaba constituido por 4 pasos, ¿no? Adelanto, una pregunta de examen podría ser, explique el ciclo de Carnot, ¿sí? Entonces, no es que tenga que ser mis mismas palabras, pero ustedes con sus argumentos y sus herramientas disponibles generadas en esta clase, ustedes deben ser capaces de poder explicar este ciclo y de para qué nos sirve este ciclo, ¿sí? Entonces decíamos que este ciclo consta de 4 pasos reversibles. Tenemos expansiones isotérmicas, compresión isotérmica, ¿no? En este sentido. Y teníamos después una expansión adiabática y una compresión adiabática. Todo de manera reversible, es decir, de manera ideal, sin pérdidas, sin fricción entre el émbolo y las paredes del recipiente, ¿sí? Bien, fijarnos una cosa, que primero nos estamos moviendo en este sentido, en el sentido horario. Ese sentido básicamente se utiliza para ciclos de potencia, ¿sí? Ciclos donde nosotros queremos extraer trabajo de un sistema. Si nos moveríamos en sentido antihorario, eso quisiera decir que nosotros estuviéramos en ciclos de refrigeración o de bombas de calor, como vamos a ver hoy, ¿sí? Donde nosotros tenemos que insertar trabajo para lograr una transferencia de calor desde una fuente fría hacia una fuente caliente. Bien, ¿para qué nos servía este ciclo de Carnot? Pues básicamente, como decíamos, nosotros lo que vamos a hacer es calcular su eficiencia. Y esa eficiencia viene a ser el límite máximo o el límite ideal de una máquina térmica entre dichos valores de temperatura tanto de la fuente como del depósito. Entonces, lo que nosotros habíamos hecho es básicamente establecer dos ecuaciones de Carnot, ¿sí? Aquí está la 1 y aquí está la 2. Y lo que teníamos es una equivalencia cuando hablamos de máquinas de Carnot entre lo que es calor y lo que es temperatura. Sabemos que calor como tal es energía y temperatura es una propiedad, ¿sí? Es una propiedad que define un estado. Pero también sabemos que una diferencia de temperatura puede influir en la cantidad de calor que fluye. Muy bien. Por otro lado, nosotros teníamos esta parte de acá. ¿Qué era? ¿Cómo se llamaba esta relación? ¿Recuerdan? En máquinas térmicas. ¿Alguien recuerda? Es como el límite máximo de la eficiencia. Sí. A ver, esto viene a ser lo que se llama la eficiencia térmica. ¿Sí? Lo que calculamos al principio para una máquina térmica es la eficiencia térmica. ¿Sí? Esto en procesos reversibles es aproximadamente igual a 1 menos QC sobre QH. Y este es aproximadamente igual a 1 menos la temperatura del sumidero sobre TH. De esto nace que esto sea igual a esto, es decir, esto. ¿Sí? Esto simplemente para procesos, como digo, reversibles e ideales. Esto viene a ser, al menos la parte de acá, lo que se llama eficiencia de Carnot. ¿Sí? Eficiencia de Carnot.
Y es el límite máximo dado un sumidero que tenga una temperatura X versus una fuente que tenga una temperatura Y. Es el límite máximo que tú podrías extraer, ¿sí? De trabajo útil de esa máquina térmica, ¿sí? Entonces, no importa mucho el diseño que tú tengas, el límite máximo viene dado por la eficiencia de Carnot, ¿sí? Por más mejoras que tú tengas en cuanto a tu diseño del ciclo, etcétera, como máximo tú podrías, digamos, en una situación ideal, alcanzar ese límite de eficiencia, no más allá de eso. Perfecto. Entonces, decíamos que en la vida real, solo fijándonos en esta última parte, ¿no? Que esto es la eficiencia de Carnot, decíamos, ¿no? Si este es el límite máximo, y solo nos fijamos en esa ecuación, esta temperatura del sumidero y esta temperatura de la fuente, nosotros podemos imaginar cuál sería el límite máximo en la realidad. ¿Por qué? Porque un sumidero viene a ser o un río o viene a ser, yo qué sé, la atmósfera, el aire como tal. Entonces, tu temperatura del sumidero estará más o menos a unos 23 grados. Ojo que esta temperatura, ambas temperaturas deben estar en escala absoluta. ¿Por qué en escala absoluta? Porque tiene que comenzar desde el cero absoluto, ¿sí? Porque está ligado a lo que nosotros conocemos como entropía, que vamos a ver al final de la clase o en la siguiente clase, y el estado referencial es del 0 Kelvin cuando tú tienes una entropía mínima de un sistema. Pero bueno, eso vamos a hablar después. Pero en tal caso, esto siempre tiene que estar expresado en Kelvin o en grado Rankine, ¿no? Bien, entonces, esto debe estar más o menos a 298 Kelvin, ¿sí? Y la temperatura de la fuente del horno no estará más allá de los 600 Kelvin, ¿no? Lo que te puede dar una caldera, lo que te puede dar un horno solar, lo que te puede dar distintas cosas. Entonces, si tú naturalmente no consigues ampliar este delta T, eso quiere decir que tú como máximo tienes limitado este ciclo de Carnot. Idealmente, tú tendrías un Carnot de 0,5. ¿Sí? O sea, tienes una eficiencia de 50%. Pero en términos reales, ni siquiera se alcanza el 0,4. Está en 0,35, 0,4 la eficiencia de Carnot. ¿Sí? Por ejemplo, un auto, decíamos, ¿no? Un auto tiene una eficiencia térmica normalmente de un 0,25 como máximo, ¿sí? Sabiendo que el límite máximo es 0,4, ¿sí? O sea, 0,25 suena, pero a nada, ¿no? Pero después, si tú sabes que la eficiencia máxima dado por el ciclo de Carnot es 0,4, pues decimos, bueno, tampoco es que estamos tan mal, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que quería hablar, ¿no? De los límites máximos ideales que ponen el tope de lo cual tú podrías llegar si tú mejoras todo el diseño de tu proceso, ¿sí? Es el límite que te impone la naturaleza como tal. Bien. Entonces, tenemos la eficiencia térmica reversible, que es la eficiencia máxima teórica que una máquina térmica real irreversible podría alcanzar. Y tenemos la eficiencia térmica real, que siempre será menor a la eficiencia térmica reversible, ya que esta última no se toman en cuenta las irreversibilidades o lo que se conoce como pérdidas inevitables de un proceso cíclico, ¿sí? Entonces, la eficiencia térmica real, ¿sí? De un proceso como de un automóvil que es de 0,25, siempre estará por debajo de su eficiencia térmica reversible ideal, o que también se conoce como la de Carnot, ¿sí? Entonces, la de Carnot establece el máximo, siempre estarás por abajo de eso. Bien. Esto es justamente lo que estaba hablando antes, ¿no? Entonces dice, la mayor parte de los dispositivos que producen trabajo, es decir, las máquinas térmicas, utilizados en la actualidad tienen eficiencias menores al 40%, lo cual parece bajo en comparación al 100%. Sin embargo, cuando se evalúa el desempeño de las máquinas térmicas reales, las eficiencias no deben compararse con el 100%, sino con la eficiencia de una máquina térmica reversible que opera entre los mismos límites de temperatura, porque este es el límite superior teórico para la eficiencia, no al 100%. Entonces, claro, este es consuelo de tontos, o sea, es como que tú, no sé, estabas en la escuela, a todos nos ha pasado, ¿no? Estamos en la escuela, en el primer grado, y tu madre te dice, o tu padre te dice, ¿y cuánto sacaste en la prueba? Y dices,
ay, saqué un 5. Y claro, dices, 5 y es sobre 10, o sea, súper mal. Dices, no, es sobre 6. Sí, entonces, claro, ya cuando le dices si el máximo es 6, ya 5 ya pinta mejor. Pero si tú decías que era sobre 10, claro, la situación es crítica, o sea, es como que estás haciendo algo mal. Sí, entonces, claro, los límites te impone, el tope te impone la naturaleza. Bien, y tú tratarás de acercarte lo que más puedas a ese tope, pero no puedes violar esas leyes de la naturaleza porque ese límite viene dado básicamente por la segunda ley de la termodinámica y no se puede superar esa o violar esa ley. ¿Sí? Preguntas hasta ahí. ¿O está entendido? Entendido, Pablo. Sí, chévere. ¿Sí? ¿Alguien preguntas? No, chévere. Igual, si tienen preguntas, igual activan sus micrófonos como lo están haciendo, o simplemente alzan la mano, lo que sea, ¿no? Lo que sí, tratemos de evitar los mensajes internos, ¿no? Por el chat del Zoom. Bien. Hicimos este ejercicio. No me acuerdo. No, no hicimos, ¿no? Déjenme ver. No creo que hicimos este ejercicio. Creo que No, no, no. no. No hicimos, ¿no? Ya, ok. Entonces, a ver, voy a pegarlo nuevamente en una hojita para poder subirlo, resolverlo, etcétera, y que quede todo en la nube. Espérenme un momento. Esta parte de la materia, o sea, como ustedes ven, es bastante teórica, pero no sé, al menos a mí me parece como que súper interesante, pero sí requiere a veces leer un poquito más y de varias fuentes, ¿no? Para poder entenderlo bien. Bien. A ver, vamos a hacer una nueva. Esto es de herramientas y vaya, no sirve. No, no sirve. Espérenme un momento, problemas con la computadora. Vamos a ver si en un Word puedo hacerlo. Sí. Bien. Entonces, nosotros tenemos este ejercicio 5.1 que dice una planta termoeléctrica de 800.000 kilovatios nominales, o sea, la potencia máxima que puede generar esa planta termoeléctrica, genera vapor a 585 Kelvin y disipa calor a un río a 295 Kelvin. Si la eficiencia térmica de la planta Si la eficiencia térmica de la planta es del 70% del máximo valor posible, ¿cuánto calor disipa el río según la potencia nominal? Muy bien. A ver, una planta termoeléctrica. Estamos hablando básicamente de una central eléctrica de vapor, la que habíamos visto hace 2 clases. ¿Sí? Esto sigue siendo una máquina térmica. ¿Por qué es una máquina térmica? Porque opera en ciclo, primera cosa. Segunda cosa, segunda y tercera cosa, ¿no? Tienes una fuente que viene a ser una caldera de vapor, ¿sí? Por eso se genera vapor. Y tienes un sumidero, ¿sí? Que es un río que está a 295 Kelvin. Bien, por otro lado, tú tienes un fluido que está circulando por dentro del ciclo, que viene a ser agua, ¿sí? Entonces, lo que te está pidiendo calcular es cuánto calor se está disipando según la potencia nominal. O sea, lo que te está pidiendo es lo que nosotros habíamos visto como QC o QL, no me acuerdo cómo lo habíamos puesto, pero es el calor disipado hacia el sumidero. Bien, ahora voy a anotar todos los datos.
A ver, déjenme ver cómo hago esto. Bien. Sí se ve lo que yo estoy escribiendo, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Igual, cualquier pregunta me la hacen nomás. Entonces, los datos son los siguientes. Tú tienes una potencia nominal. Voy a poner, habíamos quedado que no ponga potencia con P. Bueno, voy a ponerla una P así. O Simplemente ponle para que... W puntito. Ah, sí, qué bien. Perfecto. Claro, perdón. Entonces esto sería 800.000 kilovatios. ¿Sí? Esa es la potencia. Digamos que sería constante durante el tiempo, cosa que no es tan así, pero bueno, digamos que es así. Tu temperatura de la fuente, o sea, de la caldera, está en 585 Kelvin. Chévere, porque ya tenemos Kelvin, y Kelvin es una temperatura absoluta, entonces no hay que hacer ningún cambio en cuanto a conversión de escalas de temperatura. Temperatura del sumidero, que en este caso es un río, tenemos 295 Kelvin, ¿sí? O sea, está más o menos, claro, a los 600 Kelvin que hablábamos antes. Esto era cerca de los 600 Kelvin que nosotros decíamos antes, y esto es cercano a los 298 que decíamos antes, ¿no? Vaya, esto no. Entonces es coherente con lo que decíamos de los límites reales que tiene una máquina de Carnot. Bien, entonces a nosotros nos están pidiendo este QC, ¿sí? Pero es de... Sí, sí, básicamente este QC, sí, es de calor disipado. Bien, nosotros nos están dando algo más. Nos dicen la eficiencia térmica de la planta es 70% del máximo valor posible. ¿Cuál es el máximo valor posible? ¿O cómo se calculaba el máximo valor posible de eficiencia? Sabiendo que es una máquina térmica. Pregunta. O sea, sería todo el calor que entra, no, perdón, el trabajo producido sobre el calor que entra. Sí, sí, básicamente. O sea, lo que tú tienes. Tú sabes que la eficiencia de una máquina térmica es igual al trabajo que estás produciendo, salida deseada, sobre entrada requerida. Y por otro lado, tú sabes que el trabajo reversible, perdón, la eficiencia reversible es igual en una máquina térmica a la eficiencia de Carnot. El máximo teórico vendría dado por lo siguiente. Se me activa el teclado y no sé qué pasa, pero bueno. Viene dado por estos límites. Bien. Nosotros sabemos que la eficiencia térmica de una máquina siempre de lo siempre, o sea, de una máquina real, ¿no? Va a ser menor a la eficiencia de Carnot. Ahora, si yo quiero calcular la eficiencia real de esta máquina de aquí, como el problema me dice que es el 70% del límite teórico máximo, entonces esto será el 70% de ¿qué? De la eficiencia de Carnot, ¿sí? Esto quiere decir que mi eficiencia real va a ser igual a 0.7, reemplazando datos, de 1 menos la razón entre la temperatura del sumidero versus la temperatura de la fuente. Reemplazando datos, esto es 0.7, 1 menos 295
Kelvin. Y aquí es 585 Kelvin. ¿Sí? Esto es 0.347. ¿Sí? Entonces, listo. Ya tenemos cuál es la eficiencia real de nuestra máquina. ¿Sí? O sea, la cual es bastante buena, digamos, en términos reales. Ahora, ¿cómo nosotros calculamos ese calor disipado hacia el sumidero? Entonces, lo que podemos hacer, bueno, se puede hacer de varias maneras, ¿no? Pero básicamente partiendo de la eficiencia térmica, nosotros podemos, o de la eficiencia real, que es lo mismo, ¿sí? Nosotros podemos ir hacia ese QC que necesitamos. Entonces, la eficiencia real que es igual a la eficiencia térmica, es igual a esa razón, pero esto también podría estar expresado. Ese QH, ¿qué va a ser igual? Puede ser al trabajo más del QC. Exacto. Trabajo más QC, ¿sí? Entonces, lo que yo podría hacer es simplemente despejar un poquito la ecuación. Entonces, lo que yo tendría sería mi eficiencia real es igual, perdón, eficiencia real multiplicado por el trabajo más eficiencia real por este QC o QL, no sé cómo lo estamos llamando antes, debe ser QL. Algunos textos le ponen QC, en otros QL, por eso me confundo. Va a ser igual a W. Simplemente estoy haciendo... que voy a tener que reiniciar la máquina porque me está matando esto de que se active el teclado. Bien. Despejando esto, nosotros tenemos lo siguiente. A ver, espérenme un momentito. Ya, Pablo. Voy a hacer un stop en esto porque si no me está interrumpiendo mucho. Sí, y voy a reiniciar rápido, no me toma más que un par de minutos.